اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Continuamos hablando de las creencias de los musulmanes o de la doctrina islámica. Cuando alguien pregunta acerca de en qué creemos los musulmanes, siempre se comienza diciendo que el fundamento principal de nuestra creencia es el monoteísmo, es la creencia en Dios, que es un único Dios para todos los hombres, es el creador del universo y el Señor del universo. Y para que los hombres puedan lograr su objetivo, su sentido de vida, para que puedan lograr su meta por la cual han sido creados, que es la adoración a Dios, es conocerlo a Dios, es obedecerle a Dios, es seguir el camino de Dios, Dios envía a una serie de profetas, enviados y mensajeros que puedan guiar al hombre hacia el camino correcto, el camino recto. Y ese es el segundo principio de la creencia de los musulmanes, la profecía o el profetado, de la cual estuvimos hablando anteriormente en la clase pasada. La tercera creencia fundamental y el tercer principio de la religión, que es común a las demás religiones monoteístas, es el tema de la resurrección. Todas las religiones generalmente tienen una creencia determinada con respecto a la vida y la muerte y saben específicamente cuál es el devenir del ser humano. Muchas religiones son reencarnacionistas, por ejemplo. Muchas de las religiones de Oriente o de la India, como el hinduismo, por ejemplo, creen en la reencarnación y en el regreso de las personas a la vida terrenal o una vida múltiple de los seres que van pasando de cuerpo en cuerpo. Mientras que las religiones monoteístas obviamente no aceptamos la reencarnación, sino que nosotros creemos en la resurrección. La resurrección tiene que ver con el levantarse después de la muerte y en volver a vivir una vida eterna y una vida mucho más plena, y una vida que para los creyentes se transforma en felicidad y para los incrédulos y los malhechores se transforma en dolor y sufrimiento, en castigo. Es conocida la forma en que los monoteístas creen en la vida después de la muerte, con el tema de un juicio final en donde los hombres tendrán que responder por sus acciones, sus creencias, sus sentimientos. El tema de la resurrección obviamente es una cuestión que generalmente nosotros lo consideramos como algo dentro de la naturaleza humana, algo innato al ser humano, esa búsqueda de la eternidad y ese desear vivir por siempre y ese escaparle a la muerte y escaparle a la debilidad y a la enfermedad es justamente porque uno innatamente, por naturaleza, desea el existir por siempre. Entonces muchos de los sabios interpretan que uno de los argumentos de la existencia de la resurrección y la vida eterna o la vida después de la muerte es justamente el hecho del deseo humano. Uno por naturaleza desea existir por siempre, desea el permanecer y no desea perecer, no desea extinguirse. En la visión de la resurrección, el Corán da algunos ejemplos muy interesantes, como por ejemplo el tema de la muerte de la tierra y la vida de la tierra. Dice el Corán que de la misma forma en que Dios da vida a los vegetales y a las plantas en la tierra, después de haber estado muerta, por ejemplo durante los otoños, que caen las hojas de los árboles, se amarillentan las hojas de los árboles, o ya no hay frutos ni vegetales, la vegetación pasa a tener un color diferente, sin vida, muchos vegetales mueren. Dice, de la forma en que en la primavera Dios da vida a la vegetación, a los vegetales, a los árboles, a las plantas, a los frutos, a la tierra, dice el Corán, da vida, revive la tierra, de la misma manera Dios hará revivir a esos cuerpos que han sido enterrados, que ya terminaron siendo polvo, esos huesos que terminaron siendo polvo, Dios los hará resucitar. Y luego se dirigirán a un tribunal de justicia divina en donde Dios será quien juzga
tanto la creencia de los hombres como las acciones de los hombres y el carácter ético y moral de los hombres. Luego de ese juicio final, obviamente cada uno recibirá su sentencia, y aquellos que fueron creyentes, aquellos que han actuado bien en la vida terrenal, serán moradores del paraíso durante la eternidad, y aquellos que han sido malhechores y han sido incrédulos y han dado la espalda a Dios, han desobedecido a Dios, no han cumplido con la ley divina, serán dirigidos hacia el infierno para vivir allí eternamente. Obviamente, con respecto al infierno y el paraíso, el Corán habla muchísimo. Como es un tema especializado, en otra oportunidad, seguramente cuando hablemos con más detalles sobre esta cuestión, vamos a poder explicar ciertas cuestiones. Lo importante es saber que obviamente no solo el paraíso es lo que nos espera en la otra vida, sino que además del paraíso está la conformidad de Dios, el hecho de que Dios esté conforme de uno, que es considerado como quizá uno de los placeres mayores. Si queremos hacer una comparación, el paraíso es simplemente la morada de los cuerpos, es como la casa que uno tiene y en donde habita, donde vive. Sin embargo, el verdadero placer es el placer del alma, lo que nosotros llamaríamos placeres psicológicos, placeres espirituales, placeres metafísicos. Es por eso que la cercanía de Dios, el poder contemplar esa grandeza divina, esa conformidad divina y el hecho de sentirnos acogidos ante el seno de Dios es uno de estos verdaderos placeres que hacen del ser humano que viva en un paraíso espiritual o en un estado paradisíaco de plenitud y perfección. Entonces son dos las cuestiones que le esperan a los creyentes en la otra vida. Una es el paraíso en la forma que lo indica el Corán, que es como la morada de los cuerpos, en donde existirán todo tipo de placeres materiales y físicos, y aquel estado de plenitud paradisíaca que es el estado del alma, el alma sosegada que dice el Corán, cuando uno regresa hacia Dios, regresa a su Señor. Es como que cuando Dios creó la realidad, creó la verdad, creó el universo y a las criaturas entre las cuales se encuentra el ser humano, ellos se alejaron de su origen. Es como alguien que sale de viaje desde su tierra natal hacia otra tierra, y con la muerte y la resurrección uno regresa obviamente nuevamente a ese estado. Por eso el Corán dice inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, que significa ciertamente de Dios venimos, a Dios pertenecemos, somos de Dios y hacia Él regresaremos. Es decir, que la muerte es considerada por nosotros como un regreso. Quizá podamos hablar sobre el concepto de muerte. Nosotros debemos decir en manera de resumen que la muerte no es el fin, sino que es el traspaso de un estado a otro estado. Es un viaje que hace el hombre de la vida terrenal al más allá, que comienza con el barzaj o este istmo, que es una especie de puente, una dimensión intermedia entre dos, o como una barrera entre dos mundos, el mundo de la vida terrenal y este espacio en los cuales vivimos durante 70, 80, 90, 100 años, y el más allá, que es la vida en el paraíso o en el infierno. Entonces, la resurrección es obviamente la lógica de este mundo y de este universo, es la lógica de la creación, porque uno, racionalmente hablando, innatamente hablando, en forma natural, no comprende cómo la existencia puede comenzar con esta realidad que termina transformándose en muerte y en vivir bajo tierra enterrado. O sea, es obvio que el ser humano se eleva hacia la perfección constante. Entonces la muerte no es más que este paso intermedio hacia una dimensión de mayor perfección y más elevada. Hasta acá el tema de la resurrección. En las próximas clases estaremos hablando de más detalles sobre las otras creencias. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias.